En este vídeo vamos a ver algunas de las particularidades del método de doble integración cuando se aplica a un caso de una viga que está sometida a flexión hiperestática. Cuando tenemos una viga hiperestática que está sometida a flexión, las ecuaciones de equilibrio se seguirán cumpliendo. Sin embargo, al ser la viga hiperestática, no serán suficientes estas ecuaciones para poder encontrar las reacciones de las ligaduras externas. Vamos a suponer que la viga que queremos estudiar tiene un plano medio de simetría. En este plano medio están las cargas y los giros de los momentos. Siguiendo la nomenclatura o digamos la proyección que hemos utilizado más a menudo a lo largo de todos estos vídeos, vamos a suponer que el eje X es el eje longitudinal de nuestras vigas, el eje Y el eje en el cual están aplicadas nuestras cargas verticales o las componentes verticales de nuestras cargas, y a lo largo del eje Z los momentos que estamos induciendo que aplicamos. Por tanto, en ese caso, las ecuaciones de equilibrio serían estas tres. Además, para poder resolver las reacciones de las ligaduras externas, como hemos comentado, necesitaremos unas ecuaciones adicionales. El número de ecuaciones adicionales que vamos a necesitar es exactamente igual al grado de hiperestatismo externo que tengamos en nuestra estructura hiperestática. Estas ecuaciones van a ser ecuaciones de compatibilidad de las deformaciones o métodos alternativos. Dentro de los métodos alternativos, en este curso simplemente veremos aplicaciones de simetría. Cuando estamos aplicando o utilizando el método de la integración para una situación, una estructura en la cual está sometida a flexión hiperestática, vamos a seguir exactamente el mismo procedimiento, el mismo protocolo, los mismos pasos que hacíamos si la flexión no estuviera aplicada o actuando sobre una viga hiperestática, sino sobre una viga isostática. Por tanto, lo primero que haríamos sería encontrar la ecuación diferencial de la elástica, intentar encontrar esta ecuación diferencial de la elástica, integrando dos veces la ecuación aproximada de la elástica, de la línea elástica. Sin embargo, en este caso vamos a tener unas reacciones que no vamos a conocer. Por tanto, en este paso debemos asumir que estas reacciones, como si las conociéramos o fueran una constante, las integraremos y seguirán en nuestra ecuación, con la particularidad de que no serán conocidas, sino que serán incógnitas hasta el final del proceso. Aplicaremos todas las condiciones de contorno que podamos, inducidas por las ligaduras externas, para poder obtener estas ecuaciones adicionales que involucren a las diferentes incógnitas, las diferentes reacciones que tenemos en esta flexión hiperestática. Recordemos que aquí las incógnitas van a ser las reacciones que no hayamos podido calcular mediante las ecuaciones de equilibrio, así como las constantes de integración que nos habrán salido al integrar dos veces la ecuación aproximada de la línea elástica. Y acabaremos determinando todas las incógnitas, reacciones y constantes de integración, resolviendo simultáneamente todas las ecuaciones que hayamos obtenido mediante las aplicaciones de las condiciones de contorno, así como las ecuaciones del equilibrio. A modo de recordatorio, vamos a ver cuáles son las condiciones de contorno habituales que podemos aplicar cuando utilizamos el método de doble integración. Son exactamente las mismas que podemos aplicar para una flexión en una estructura isostática. Una condición de contorno que podemos aplicar es que el valor de la elástica en un punto en el cual hay una ligadura externa que limita el desplazamiento perpendicular a la elástica, lo podemos hallar diciendo que la elástica en ese punto es cero. Eso será el caso, por ejemplo, si tenemos una articulación, un apoyo o bien un empotramiento que nos limitan o que nos limitasen el desplazamiento perpendicular a la línea elástica. Una segunda condición de contorno que podríamos aplicar si tenemos un empotramiento es que en el empotramiento, suponiendo evidentemente que este empotramiento es ideal, pues que en la posición donde tenemos el empotramiento, la derivada de la elástica, o dicho de otra manera, el ángulo, en esa posición es cero. También podríamos aplicar la misma condición de contorno, que la derivada de la elástica o el ángulo en una posición determinada es cero, si sabemos algún punto donde la derivada de la elástica, del ángulo, es nulo, es cero. Por último, podemos aplicar estas dos condiciones de contorno en todas las zonas que haya un cambio en la ecuación de momentos. O dicho de otra manera, un cambio de zona cuando aplicamos el método de las secciones o el de integración. Estas dos condiciones de contorno, básicamente, es decir, que utilizando la ecuación de la izquierda y la ecuación de la derecha de la elástica, justo en el punto
donde hay el cambio de la ecuación de momentos, pues la elástica tiene que valer lo mismo. Y la misma condición para el ángulo o la derivada de la elástica. Justo en el punto donde tenemos el cambio de ecuaciones de momento, el cambio de zona en el método de las secciones, este ángulo tiene que valer exactamente lo mismo utilizando las ecuaciones del ángulo por la parte de la izquierda y por la parte de la derecha. Y con esto acabamos de recordar y ver un poco las particularidades del método de la integración cuando lo aplicamos a flexión hiperestática.